Nos metemos en lo que tiene que ver con la salud, porque Sí. hablamos mucho de la desregulación, de lo que tiene que ver con el precio de las prepagas, el mail que a muchos nos llega mes tras mes. Ahora, se habló ayer y se viene hablando de las obras sociales. ¿Qué rol cumplen? ¿Qué significaría su desregulación? Estamos ya aquí en C5N con Jorge Pola, él es secretario general del Sindicato de Seguros. Jorge, gracias por haber venido. Gracias. Te corrijo, mi apellido es Sola. Ah, Bien. mirá que lo habías corregido Sí. de vuelta, querido productor. No, te quiero. No hay problema. Jorge Sola, No hay es problema. verdad, es verdad. Disculpas. Por favor. Jorge, ¿nos podés explicar qué significaría la desregulación de las obras sociales? Sí, a ver, me parece interesante primero explicar a la gente cómo funciona el sistema de salud en la Argentina. Dale. En el mundo hay tres tipos de sistemas de salud. Hay uno que tiene salud solamente privada, que puede ser el sistema de Estados Unidos. Uno donde el sistema de salud es solamente público, como puede ser el de Inglaterra. Y después están los mixtos, privado y público. España tiene un sistema de prestación privada y prestación Sí. pública. En la Argentina es el único sistema donde a ese mixto se le agrega un tercer actor entre lo privado y lo público, que son el sistema solidario de obras sociales, Bien. que pertenecen a la prestación que dan hacia los trabajadores que tienen relación de dependencia y que aportan ahí. Es un fin que no tiene, es un sistema que no tiene fin de lucro. Definitivamente lo que está sucediendo ahora, a partir de la reglamentación y de la puesta en marcha de un decreto de necesidad de urgencia, que como bien decían recién, hay que tener en cuenta que está cuestionado constitucionalmente. La primera cosa es que la CGT lo cuestionó en la parte que tenía que ver con la reforma laboral y la Cámara Nacional del Trabajo nos dio la razón que ese DNU es inconstitucional, solo por la reforma, pero también dio fundamento para cuestionarlo en su totalidad. Así que, en principio, digamos, estamos hablando de algo que puede caer o por decisión del Congreso o por decisión de la justicia. Luego lo que está haciendo es algo que está desde el año 90. En el año 90 se desreguló el sistema de obras sociales, entonces cada trabajador podía elegir una obra social diferente y ahora lo que está sucediendo es que, además de poder elegir una obra social que no es de su actividad, puede también elegir una prepaga, sin necesidad, como marcaba hasta ahora la ley, de permanecer un año en la prestación de su obra social de origen, que, Claro. tiene un sentido, es demostrarle al trabajador que ingresa a una actividad que la obra social le va a dar cobertura de salud a él y a su familia por lo que aporta. ¿Cuánto aporta un trabajador? Un 3% de su salario, que es lo que viene en los recibos de haberes, y un 6% que es una contribución del empleador. Pero no es un aporte del empleador, es parte del salario también del trabajador. Jorge, te hago un punto ahí. Nos venden con este nuevo decreto, ya lo confirmó Adorni en conferencia de prensa hoy, será cuestión de reglamentación de las próximas horas, es un hecho, de libertad de acción. Que es un debate que se puede dar ese. Pero al mismo tiempo, y explícanos, Jorge, ¿cuáles son las verdaderas consecuencias de este decreto? Por ejemplo, si una prepaga, estoy afiliado, pero esa prepaga cierra o quiebra, ¿qué pasa con ese afiliado? Es muy interesante porque hasta ahora lo que estaba pasando era que cuando alguien elegía una obra social y a su vez tercerizaba en una prepaga, siempre el reaseguro era la obra social a la que pertenecía. Claro. Hoy, si esa prepaga no da la prestación o en un caso extremo quebrara, no hay quien le dé la prestación más que irse al sector público, Claro. los hospitales. Y estamos hablando de un gobierno que está desfinanciando todo, inclusive el sector de salud. Entonces, definitivamente los prestadores que más están dando atención de salud son las obras sociales. Atendemos más de 15 millones de trabajadores, entre ellos muchos jubilados, es decir, que no están en el PAMI, que están en las obras sociales de origen. Lo que se trata con esto es de buscar, por supuesto, Sí. en este concepto de la libertad de elegir, es libertad de elegir, pero Si tengo plata. exactamente. Sí. Es Es la eso. famosa que siempre se dice, bueno, todos tenemos la libertad de estudiar una carrera de grado. Bueno, no todos partimos del mismo lugar, con lo cual tiene que haber alguien que ayude a llegar a y acá ese hablamos lugar. de salud. ¿Cómo haces para Exactamente, elegir? precisamente. Como nosotros somos un sistema solidario donde no tenemos fin de lucro las obras sociales, lo que hacemos es distribuir para que el plan médico obligatorio, que es la canasta básica que hay que dar de prestaciones, la tenga cada uno de nuestros trabajadores y la familia. Y hay algo muy importante. Por el mismo aporte del 9% se le da cobertura a toda la familia, sea
unipersonal o tenga 10 hijos. En cambio, en una prepaga, a mayor cantidad y mayor edad, más caro es. Lo que está sucediendo ahora es que en este ajuste brutal que estamos sosteniendo con liberación de precios, las prepagas se han ido por las nubes y los trabajadores, los que están en las prepagas, lo que están haciendo es volviendo a las obras sociales sindicales, que lo único que le retienen es su aporte, que es por ley, a través de su recibo de haberes. Debo decir algo, me interesa aclarar esto, que por ahí siempre se usa como una suerte de frase en contra de las obras sociales y las cajas que son de los sindicatos. Eso te iba a decir, las famosas cajas de las obras sociales. Bien, hoy todas las obras sociales son deficitarias, es decir, operativamente tienen déficit mensuales. Y esos déficits hoy están siendo compensados por el aporte del sindicato, que es una entidad aparte, que le aporta a su vez para poder dar la prestación de salud. Y hay algo más interesante todavía. De ese 9% que aporta el trabajador, hay un 10% que va a un fondo de redistribución solidaria. ¿Para qué sirve eso? Para que aquellos aportes que son de menores salarios puedan tener un clearing y a todos darle la misma prestación. Pero eso desaparece con el decreto. No desaparece. Tendrían que empezar a aportar las prepagas a ese fondo, cosa que quiero verlo, porque pero las nadie prepagas, va a controlar a la prepaga. ¿Será una decisión de la prepaga hacerlo eso? La prepaga primero tienen que anotarse para poder recibir, porque no es que cualquiera puede elegir, sino que se tienen que anotar en un registro, y luego aportar a ese fondo. Y ese fondo también sirve para las enfermedades de alto costo. ¿Y esto qué quiere decir? Oncológico, HIV. Desde el 10 de diciembre a esta parte, las obras sociales han dejado de percibir cualquier tipo de redistribución, con lo cual la crisis en la salud está, digamos, palpable. Ahora, ¿cómo crees que va a terminar todo esto? ¿En qué crees que va a terminar? Esto es una parte de la gran crisis social que estamos viviendo. Recién escuchaba lo que comentaban, que tenía que ver con un ataque a la cultura, con un ataque a la clase política. Yo creo que la solución es política. Hubo un debate político que se perdió en el balotaje, o se perdió, digo, porque la CGT estuvo encolumnada atrás de una opción que era Unión por la Patria, y efectivamente a partir de eso lo que tiene que haber es una solución política. Con un presidente que descree de la herramienta del diálogo como solución política, se nos ve difícil. A ver, quiero contarles a ustedes que nosotros no hemos tenido una sola reunión institucional con el gobierno, a pesar de haberla pedido de modo formal, de modo individual, de modo público, de modo privado. La única que tuvimos fue en el Consejo del Salario y por resultado fue el cierre sin ningún tipo de acuerdo y luego una decisión que el vocero, que no es vocero, que es Adorni, había dicho que no se iba a decidir, pero que por ley tienen que decidir, que fue decidir cuánto era el salario mínimo vital y móvil, que era mucho menos de lo que pedimos. Nosotros pedimos el 85% de aumento y se dio el 30%. Es muy difícil buscarle un canal de solución cuando hay un gobierno que no quiere escuchar ni a propios ni a extraños. Jorge, en ese sentido, digo, el decreto si sale, porque estamos hablando del nuevo que no es que está preanunciando Adorni, rompe el sistema solidario, básicamente de la prestación de salud, en un contexto donde además se está desfinanciando el hospital público, ¿no? Digo, son las dos cosas a la vez. La CGT ya accionó en cuanto a la parte, en cuanto al decreto, la parte laboral. Imagino que esto va a terminar, si el diálogo está obturado, recorriendo un sendero similar, ¿no? Digo, ¿van a accionar judicialmente? Sí, en realidad lo que está haciendo el gobierno ahora, lo que está prometiendo que va a hacer, es una reglamentación del decreto que está siendo cuestionado y que va a ser tratado por la bicameral. Esperemos que la bicameral haga la solución política que tiene que hacer, que es decirle al presidente que si quiere herramienta, mande los proyectos de ley como corresponde a través de las sesiones ordinarias y no que obvíe la posibilidad de los resortes republicanos. Lo que ha hecho la CGT es plantear también en este aspecto la posibilidad de que sea dejado de lado cualquier tipo de implicancia que tiene este decreto de necesidad de urgencia. La CGT ha actuado en tres ámbitos que me parece importante llevarlo adelante. El primero ha sido judicial. Nos hemos presentado judicialmente y hemos tenido la posibilidad de que la sentencia de la Cámara Nacional tumbara la reforma laboral. El segundo ha sido legislativo. Hemos hablado con cada uno de los bloques, excepto con el de la Libertad Avanza porque no nos recibió, pero con cada uno de los bloques para explicarle que la ley ómnibus y el decreto de necesidad de urgencia
atacaban ciertos derechos, unos cuantos, que tenían que ver con muchos colectivos, no solo el laboral, sino el de la ciencia, el de la tecnología, el de la cultura. Y hemos terminado con el tercer eje, que es el de la protesta, a través de lo que fue el 24 de enero, una movilización masiva con un paro, que creo que ha sido también el empujón para que esa famosa ley ómnibus dejara de ser tratada, porque no es que la retiraron. No, claro. Es que se equivocaron y no tenían los votos. Gracias, Jorge. A ustedes, Gracias por muchas haber venido. gracias.